Muy buenos días, creo que me están escuchando. Kiara, sí. Bueno, mi nombre es Fernando Andach, soy profesor titular de la Facultad de Información y Comunicación del Departamento de Teoría, y esta mañana, en esta sesión inaugural del 18º Congreso de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, cuya sede virtual, por todos los motivos ya dichos y conocidos, es Montevideo, la Universidad de la República. Tengo el inmenso placer de presentar al profesor Dr. Mario Carlón de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y voy a leer una parte de su vasta y rica trayectoria como investigador de la comunicación contemporánea. El profesor Mario Carlón es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional del Plata, investigador del área de Estudios Culturales del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde tiene radicado el proyecto de investigación UBACIT, la mediatización, el entretejido de los vínculos sociales, cambios en la circulación del sentido a partir de la nueva mediatización de individuos, colectivos e instituciones en la sociedad contemporánea. Fue presidente de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine Audiovisual 2013 y 2015, es actualmente profesor titular a cargo de Semiótica de Redes en la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es también profesor de la Maestría de Artes Electrónicas de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Sus investigaciones se han concentrado en las relaciones entre mediatización, circulación del sentido y contemporaneidad. Puedo dar fe porque vengo participando desde inicios de septiembre de una actividad espléndida que les recomiendo a todos, el Seminario sobre lo Contemporáneo en y desde América Latina, que cuenta con 17 destacados especialistas de todo el continente y que, como dije, retomará en noviembre. También profesor invitado y dictado seminarios y conferencias en los últimos 17 años en Argentina, en México, en Chile, en España, en Brasil, en numerosas universidades brasileñas, en Uruguay, en Colombia, profesor invitado de la Asociación Brasileña de Investigadores en Cibercultura, ha dictado simposios internacionales sobre pesquisas y mediatizaciones, procesos sociales de la Universidad Unicinos, ha estado en todas las ediciones del importante simposio del Centro Internacional en Semiótica y Comunicación, que fundó Eliseo Verón y Antonio Fausto Neto en Japaratinga, en Brasil. Voy a mencionar algunos de los libros, recomiendo particularmente, tuve el agrado de presentarlo el año pasado, el más reciente, si no me equivoco, Mario, que es Circulación del Sentido y Construcción de Colectivos en una Sociedad Hipermediatizada, que lo publicó con muchísima, creo que buena idea, la Universidad Nacional de San Luis, y que puede descargarse en forma gratuita. Voy a poner enseguida que termine la presentación el enlace para que cualquiera, y se los recomiendo realmente, ese es 2020, también tiene algunos libros que ya son clásicos, usados enormemente en todas las facultades de comunicación. Después del fin, una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-televisión, el post-cine y YouTube, de 2016, con Ivana Fellini, O Fin da Televisão, de Río de Janeiro, en colaboración con Carlos Escolari, El fin de los medios masivos, el debate continúa, en 2 ediciones, 2009 y 2014, Arte, Medios y Arte en la era de la producción colaborativa, 2012, con Fausto Neto, Las políticas de los internautas, nuevas formas de participación, y de lo cinematográfico a lo televisivo, metatelevisión, lenguaje y temporalidad, que fue traducido al portugués. Sí, porque sé que todos queremos escucharlo. No imagino una mejor manera de inaugurar que con esta conferencia, la parte académica de este congreso. Ya hemos tenido la parte formal y emotiva, ¿verdad? Ese homenaje al primer presidente de FELAFAX, que inaugurar un congreso cuyo título es Encuentro Latinoamericano, ¿verdad?, encrucijadas y nuevos escenarios de la comunicación. ¿De qué mejor manera que escuchando a Mario Carlón hablarnos de la encrucijada contemporánea más allá de la posmodernidad, hipermediatización y nuevos modos de circulación? Te doy la bienvenida y un abrazo a la distancia, siempre con gran afecto, Mario. El podio es tuyo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, buenos días a todos, especialmente a vos, Fernando, y a todos los organizadores de este evento de FELAFAX. Estoy muy
contento, muy emocionado, muy halagado por esta invitación. Esta exposición tiene 3 partes. En una primera parte voy a hacer una breve introducción. Me voy a concentrar luego en 2 aspectos importantes de lo que podríamos considerar una encrucijada contemporánea. Y luego voy a tratar de ejemplificar cómo esto se manifiesta en el análisis de un caso, de una investigación que hicimos con el proyecto UBASIT, que está vinculada a la problemática de la construcción contemporánea de los acontecimientos, ¿cierto? Este congreso es un congreso pandémico y virtual. Me parece una buena oportunidad para introducirnos en el tema rápidamente. Y podríamos considerarlo, ¿no está cambiando la pantalla en YouTube? Cambió, sí, fue para adelante, ahora fue para atrás. Ahora sí, está en la siguiente. Ahora fuiste. Ahí está, ¿no? Sí, ok. Sí. Decía que es un congreso contemporáneo. ¿Y por qué lo es? ¿Cierto? Nos podemos preguntar. Y nos podemos preguntar si es contemporáneo por la pandemia. Esa es una respuesta posible. Hay muchos investigadores que ven la pandemia prácticamente como un corte en el tiempo, como un momento radical de transformación. Y uno podría decir que sí, porque la pandemia es claramente contemporánea, pero también podría decir que no totalmente, porque lo contemporáneo, de alguna forma, no es producto necesariamente de la pandemia, sino de un conjunto de cambios y de procesos que ya venían desarrollándose. La pandemia quizá lo que ha provocado es una especie de cambio de escala, una aceleración de esos procesos, y lo que ha hecho es hacerlo evidentes. Al menos me gustaría ir jugando con esta hipótesis en la medida de la exposición. Y hablando de hipótesis, quisiera presentar una que es acerca de lo que hablo cuando hablo de lo contemporáneo, que no es de ninguna manera una definición, sino que es una hipótesis de trabajo, de diálogo, y que surge a partir de muchas investigaciones y también de cosas que se están generando alrededor de este seminario que comentó Fernando, Indagación sobre lo contemporáneo. Una manera de introducir esta cuestión es decir que lo contemporáneo es una modificación de las relaciones espaciotemporales que transforma los modos en que circula el sentido, se despliegan las culturas y se basa en un nuevo valor del presente mediatizado, que eso es muy importante porque la mediatización introduce cambios de escala en la vida social que afectan las formas en que vivimos, incluso no solo en los ambientes mediatizados, sino en el offline. Un autor interesante para estas discusiones, por la manera en que pensó la problemática del tiempo, es Hartog, quien habla de la emergencia de un nuevo régimen de historicidad que emerge hacia los años 80. Él habla del presentismo, que permite pensar, dice, los momentos en que las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro dejan de ser obvias. Para Hartog, quien habla de una crisis del tiempo, esas crisis se producen por momentos en que esas relaciones entre el pasado, el presente y el futuro cambian entre sí. De ninguna manera desaparecen, por supuesto, la percepción social del futuro y del pasado, pero sí es como que se establece una alteración en estos procesos. Ese presentismo, podríamos decir, desencadena un conjunto de transformaciones transversales, voy a insistir en este concepto, que afectan a la mediatización, a todos los actores enunciadores, a los campos sociales o mundos y a la red semiótica en la que nos encontramos inmersos. El tiempo se vuelve algo tan importante como el espacio, o quizá más, ¿cierto? Como se viene destacando por algunos autores, pero tomando distancia de otros que en la posmodernidad hablaban de que era más importante el espacio que el tiempo. El presente como concepto se vuelve otra vez en un concepto muy importante, pero incluido y articulado inescindiblemente a la problemática de la mediatización. Las copresencias se vuelven elementos totalmente fundamentales. Y la presencialidad, que es una palabra muy importante que está afectando este congreso y que está afectando la vida social y que es
una cuestión sobre la cual seguramente tendremos que reflexionar bastante en los próximos tiempos. Uno podría decir entonces que esta mediatización contemporánea está afectando distintos campos sociales, está afectando a los poderes que se mediatizaron en la pandemia, el poder ejecutivo, la justicia, los parlamentos, el funcionamiento de la ciencia, como ya viene sucediendo hace un tiempo largo. Es otra institución que es la familia, ¿cierto? En la cual asistimos a una complejidad muy grande en el uso de esos dispositivos, ¿no? Obviamente a la política, conocemos bastante ya acerca del uso de campañas a través de los tradicionales medios masivos y ahora de las redes sociales, la religión, el deporte, ¿no? Recuerdo una final hace no mucho del US Open en el cual Djokovic pidió que apagaran las luces del estadio porque era del día, y la televisión le dijeron que tenía que jugar con luces porque si no, la televisión no podía funcionar como tenía que funcionar, y se lo tuvo que aguantar. Es decir, sabemos que la mediatización está afectando los procesos sociales de manera radical, ¿no? En pandemia, la educación mediatizada, el funcionamiento de los congresos, etcétera, es una característica central. Todos sabemos cómo está funcionando la salud, ¿cierto? Cómo se tuvo que adaptar, ¿no? El pedido de recetas a una transformación que va a tener radicales consecuencias en un futuro respecto al funcionamiento que tenía habitualmente, ¿no? Y desde hace tiempo los investigadores que trabajan religión y mediatización de la religión, pienso en amigos brasileños, Moisés Bardelotto o Luis San Martino, han hablado, por ejemplo, de aplicaciones a través de las cuales uno puede hacer prácticas que eran totalmente intersubjetivas y en las cuales expresaba su intimidad de la manera radical, ¿cierto? Es decir, las confesiones, ¿no? Hay aplicaciones para confesarse desde hace un tiempo, no son solo las iglesias digitales, ¿no? Podríamos seguir con ejemplos de este tipo, muchísimos, y de lo que estoy hablando un poco entonces es de estas transformaciones que aparecen, que se articulan con la problemática de la mediatización y que tienen que ver también con una concepción del tiempo particular que empezamos a vivir los actores sociales y que se viene radicalizando. Había una actualidad que los medios masivos que se articulaban con lo nacional construían, y todos sabemos que hoy esa actualidad es la actualidad de vida, además de los distintos actores enunciadores orgánicos, individuales, colectivos, que está invadiendo con sus contenidos los medios de comunicación. Lo contemporáneo, entonces, de alguna forma, genera transformaciones en la mediatización, en la circulación, que es una dimensión de la comunicación. Yo trabajo mucho con distintos autores, pero entre ellos he seguido la obra de Eliseo Verón y haré algunas referencias a ellas en particular sobre la problemática de la mediatización. En este campo hay dos paradigmas ya, ¿cierto? Están los estudios nórdicos sobre la mediatización y los estudios que surgieron en América Latina a partir de Eliseo Verón, otro gran investigador, además de los que se han sido nombrados, ¿cierto? Aquí, como Barbero, García Canclini, que va a dar la conferencia de cierre. Verón fundó una perspectiva de mediatizaciones que se ha expandido mucho en los últimos años y que ha entrado en mucho contacto con las perspectivas nórdicas. Las transformaciones en el funcionamiento de los actores enunciadores y una transformación en definitiva de la red contemporánea de sentido en la cual nos encontramos inmersos. En el nivel de la mediatización, ese presente expandido que la red generó, que siempre se trabaja mucho sobre conectividad cuando se habla de tecnologías. A mí me interesa como fenómeno de copresencias, ¿no? Lo que pasa y lo que acontece en términos de la circulación que se van a producir por esas copresencias, ¿no? Lo contemporáneo se va caracterizando por un conjunto de transformaciones, algunas de las cuales son en particular, que es algo de lo que voy a hablar en esta conferencia, esto que tiene que ver con la circulación del sentido también, ¿no? Acá están viendo un gráfico donde la mediatización es la que habilita, la nueva mediatización
nuevas formas de circulación del sentido, de comunicación, de incomunicación, si quieren, y nos acercamos más al concepto circulación, que se producen además de que adquiere características específicas con cambios de ritmo, de aceleración por esa especie de tiempo presente que ha ido instalándose en la mediatización y en la circulación del sentido, ¿no? Los tiempos que habilitaron las redes sociales e Internet son distintos de los que tenían los medios de comunicación masiva. No solo se ha invadido 24/7, ¿cierto? Los 24 horas, los 7 días a la semana, en un proceso que es indetenible, sino que los ritmos son de la comunicación y los contenidos y los formatos y las duraciones cada vez más fugaces, más breves, más instantáneos, con respuestas e intercambios y feedbacks muy rápidos, ¿no? Una especie de metáfora de época fue cuando Snapchat dijo que los mensajes desaparecían a los 24 horas, ¿cierto? Eso ya hablaba de la fugacidad también de esos cambios. Si uno piensa en los actores enunciadores que emergen en la contemporaneidad, esto ha sido muy estudiado tanto por la corriente nórdica como la corriente en la que yo más trabajo, es claro que la discusión estaba centrada durante modernidad, posmodernidad, en los medios y en las instituciones, ¿cierto? En la contemporaneidad tenemos una especie de estallido de una copresencia en los espacios públicos de actores individuales, orgánicos, que producimos contenidos permanentemente sobre nuestras vidas cotidianas y sobre distintos fenómenos. Convivimos con robots e influencers en las redes sociales, que son de naturaleza totalmente distinta a la nuestra, aunque simulan, gracias a la inteligencia artificial, cada vez más y mejor nuestras mismas productividades. Fakes que se han generalizado, apropiaciones de cuentas, cuentas creativas, múltiples, bots, colectivos orgánicos, los colectivos sociales, los colectivos políticos, etcétera, que trabajan y que han ganado el espacio que antes estaban solamente en recepción o en reconocimiento y que ahora ocupan un lugar activo a través de la posibilidad de comunicar, y por supuesto la inteligencia artificial que está produciendo sentido permanentemente. Nos encontramos en un universo bastante diferente y a punto tal que sería muy difícil de pensar cómo graficar las redes contemporáneas de sentido en las que nos encontramos inmersos, ¿no? Este primer gráfico que se encuentra aquí fue uno tradicional de Verón de la década de los 80, que era una red de producción de sentido con una epistemología totalmente antropocéntrica, ¿cierto? Toda producción de sentido es social, todo fenómeno social es una producción de sentido. El último Verón fue alejándose de esta concepción ya en su último libro, La semiosis social 2, y hace una perspectiva no antropocéntrica, influida por autores como Jean-Marie Schaeffer, donde esa producción social estaba influida y pensada desde paradigmas evolutivos, ¿cierto? Lo cual no es menor, porque el tema del vínculo con la naturaleza se ha vuelto una discusión central en la época que vivimos, ¿cierto? Que es, como se sabe, por la pandemia, por supuesto, porque esto estalló, pero por las manifestaciones de los ecologismos, por las preocupaciones que tenemos acerca de lo que ha ido dejando el hombre en el planeta, lo que hemos hecho con el planeta, lo que estamos haciendo con él, etc. ¿No? Esa red es absolutamente global, de una manera que no lo era en la era de los medios masivos. Se encuentra estratificada, de esto voy a hablar después, ¿cierto?, entre distintos sistemas mediáticos y con flujos y contraflujos del sentido que ahora circulan con intensidad 24 horas al día. Si me concentro ahora en la mediatización, siguiendo el temario del que hablaba, vivimos una época de un pasaje de la era de los medios masivos a una hipermediatización contemporánea que es inescindible, imposible ineludible, insoslayable para pensar nuestra contemporaneidad. La problemática de los medios y la mediatización, ha habido perspectivas que la privilegiaron, muchas otras veces eso no lo hacían, pero ya se ha vuelto demasiado evidente por el funcionamiento de lo que vemos en la vida social, ¿cierto?
Ahora, si nos quedamos con lo que vemos es solo un epifenómeno que no nos permite pensar cómo está funcionando esa mediatización y por qué también en relación con ella los actores sociales están transformando sus vínculos con los demás y se están transformando a sí mismos. La mediatización, que por supuesto es la acción de los medios en la vida social, ha sido considerado un metaproceso comparable a la urbanización, al individualismo, a la globalización, por autores como Krotz, para poder entender nuestra contemporaneidad. Y también puede postularse que es una acción esa de la cual se van derivando distintas sociedades que podemos conceptualizar. Cuando hablamos de lo contemporáneo, hablamos de una sociedad contemporánea que tiene características específicas. En este sentido, me parece que acá empieza a aparecer entonces la idea de la mediatización y distintos momentos, distintas sociedades, ¿no? Esto que estaba en el título, provocador, más allá de la posmodernidad, lo primero que toma nota es que los debates sobre la posmodernidad se dieron en la era de los medios masivos y pensando en relación con y contra los medios de comunicación masiva. En este sentido es un hecho fáctico. Hay más diferencias entre lo que podemos llamar posmodernidad, con un sistema mediático basado en Internet, y lo que podemos llamar modernidad, posmodernidad, o las diferencias entre modernidad y posmodernidad, porque justamente ha emergido nuevos sistemas mediáticos, y esto es un hecho fáctico y no es menor, y no es solo fáctico porque va a afectar las formas en que nos comunicamos, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de los medios masivos y de las sociedades que se pueden pensar en relación con esas características de la mediatización son y han sido postuladas en distintos momentos por teóricos que trabajaron en esos momentos, ¿no? En el caso de Verón en particular, una serie de textos a principios de la década de los 80, él distingue lo que llamaba sociedades mediáticas de mediatizadas. Este análisis de Verón es muy coincidente en términos generales con que realiza un investigador danés, Stig Jarvar, quien va a hablar de la mediatización a partir de la década de los 80. Muy interesante que ambas corrientes surgen en los 80 y esto marca que algo pasó en los 80 con el funcionamiento de la comunicación masiva también. ¿Qué decía Verón? Bueno, la sociedad es una sociedad mediática, que era la sociedad que él consideraba moderna, era una aquella en la cual los medios ocupaban una función que era representar de manera más o menos exacta, decía, no importa, decía Verón, ese espejo funciona de manera más o menos deformante, pero funcionan con lógicas representativas del funcionamiento de la sociedad, ¿no? La sociedad que él consideraba posmoderna, que la que él empezaba a vivir cuando escribe esos textos, y en la cual veía que los medios habían cambiado de función, es una sociedad que considera ya no mediática, sino mediatizada. Es aquella, dice, en la que las instituciones, las prácticas, los conflictos, las culturas comienzan a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios de comunicación. Los que conocemos un poco de esta historia sabemos todas las discusiones sobre videopolítica que hubo, por ejemplo, a partir de los 80, como la política se tuvo que adaptar al funcionamiento de los medios. Lo que dice Jarvar es, los medios se autonomizan de alguna manera como instituciones, se separan de otras instituciones de la sociedad y hay que articularse en relación con sus lógicas. Esto es un conflicto y una manera muy puntual de ver lo que pasó en el funcionamiento de los medios de comunicación masiva hacia la década de los 80. En los últimos años se han dado debates, yo he participado y han sido debates muy apasionantes, donde participó Verón, Carlos Escolari, Robert Logan y otros autores, que tuvieron como centro la discusión sobre la crisis de los medios de comunicación masiva, que es una discusión que se dio en el año 2009, comenzó en ese momento, pero a mí me parece que es interesante revisar algunos aspectos de ella,
porque tienen que ver con las manifestaciones de la contemporaneidad a la que me estoy refiriendo, ¿cierto? Cuando uno mira las discusiones que se hacían sobre los medios de comunicación masiva que dominaban todavía la investigación y la publicación, podríamos decir que hasta ese momento dominaban estudios sobre esos medios, pero no como sistema tanto, sino como estudios por separado, altísima especialización que caracteriza a la investigación universitaria, sobre la radio, sobre la televisión, sobre los diarios, especializaciones en las carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Una conclusión que uno sacó con ese libro fue que había una crisis de los medios, es decir, en cada uno había habido momentos en los cuales autores decían estamos ante el fin del cine, estamos ante el fin de la televisión. Susan Sontag había publicado un trabajo muy importante en 1895, donde hablaba del fin del cine. Se había hablado del fin de la televisión, de la desmasificación, pero no había una discusión tan sistémica sobre este fenómeno. Y lo que podríamos decir que fue una conclusión, que fue lo interesante mirar todo eso, que cuando juntamos a distintos investigadores especialistas en distintos temas, lo que estaba pasando era algo distinto, que es que había como una crisis general en ese momento de los medios de comunicación masiva, que no dejó de acentuarse desde entonces, y que tenía que ver con algunas causas que los estaban afectando a todos simultáneamente. Esto es importante porque esos fenómenos transversales son los que marcan el cambio de época, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Bueno, había una crisis de la programación, en la producción de la vida social, todo aquello, instancia que intentaba programar a través de grillas, desde la oferta, la demanda o el consumo, empezaba a entrar en una crisis progresiva. Esto se articulaba con una expansión de una lógica de la programación desde el consumo, desde el reconocimiento, una especie de un crecimiento de una lógica on demand, de poder ver las cosas, no con los tiempos de la institución, cuando la institución lo ofrecía, sino cuando uno quería, en las condiciones que uno quería, etcétera, 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 y una especie de fin de la era de escasez y emergencia de la sobreabundancia de la oferta que complicaba más el rol de esos medios que querían controlar la oferta. Esto que somos un poco más grandes conocemos muy bien, es lo que estaba en crisis, ¿no? La idea de poder programar la vida social desde la oferta en relación con el consumo. Y es muy interesante acá detenerse un segundo para hablar algo del momento actual, que es la idea de que en lo contemporáneo, todas las grillas, todas las programaciones están tensionadas, ¿cierto? Es decir, otras instituciones que programan la vida social van a ir sufriendo tensiones cada vez mayores, ¿cierto? Los horarios de misa de las iglesias, las universidades que tanto nos importan a nosotros, están siendo tensionadas por una mayor demanda de contenidos on demand, y eso va a crecer a partir de lo que se vivió en la pandemia, ¿cierto? Por las dificultades para viajar, por el tiempo que se pierde en las ciudades, porque los alumnos ya no son los mismos durante la pandemia, porque aprendieron que pueden acceder a contenidos on demand, se pueden hacer congresos como este on demand. Todo eso va a generar una transformación, pero que no empezó ahora. Esta transformación ya venía desarrollándose, y lo que va a hacer es acelerarse. Y esto es parte de un proceso que caracteriza esa contemporaneidad, en la cual aquellos que son ahora esos receptores individuales quieren poder programar con sus propios tiempos, desde su presente, y no los tiempos de las instituciones, ¿cierto? Toda programación, desde producción, está en crisis hoy. Eso genera una crisis de la presencialidad muy compleja, y tendremos que ver cómo continúa esta historia. En esa crisis, ese presentismo, como decíamos, juega un rol articulador, y por eso afecta al conjunto de los medios masivos y a las instituciones. Y se basa en la posibilidad de ver, asistir, participar
en un tiempo otro que el de la programación desde la oferta, que es cuando se lo desee, desde donde lo sea, a través de cualquier dispositivo, en movimiento, en distintas plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es solo un fenómeno entonces de crisis de los medios de comunicación masiva. Lo que vimos ahí fue una especie de fenómeno que va a afectar de manera radical a la contemporaneidad. Y esto se produce por actores orgánicos finitos que estaban en reconocimiento y que empiezan a modelar cada vez más el consumo en función de sus intereses con recursos apropiativos, productivos en múltiples niveles que comparten, comentan, hacen memes, etc. Esto va a cambiar, y va a cambiar no solo fuera de las aulas, sino que va a cambiar dentro de las aulas también, si no se toman algunas decisiones, creo yo. Entonces, ese presentismo transversal implica lógicas del reconocimiento, una nueva mediatización y actores enunciadores orgánicos mediatizados interviniendo fuertemente entre los espacios públicos, mientras que antes intervenían los medios y las instituciones. Se genera una modelación del tiempo y el espacio por parte de esos actores contemporáneos, y esto va a ser general y va a afectar no solo a los medios y a las instituciones. La emergencia que hemos visto en los últimos años de las plataformas es una emergencia muy importante que tiene que ver con nuevos instituciones y medios que se expanden, generando una sobreabundancia, un mayor de oferta, incluso gratis y agresivamente para poder capturar los públicos, adaptadas a las modalidades totalmente on demand y sin grillas, ¿cierto? El emblema de eso fue House of Cards, la serie insignia de Netflix, que puso los 13 capítulos un solo día para que lo vieran cuando quisieran. La hipermediatización contemporánea es una hipermediatización que se genera progresivamente a partir de ese momento y de esa discusión. Pensemos que cuando en 2009 este debate se hizo, estaba Facebook, YouTube, Twitter, empezaba WhatsApp, ya empezaba a haber estudios individuales de cada medio, pero no existían Instagram, Twitch, Snapchat, Zoom, TikTok. No era claro todavía que pudiéramos ver sistemas de medios. Hoy, pasado algunos años, esta mediatización ha adoptado la forma de sistemas, y creo que esto es otro elemento muy importante a tomar en cuenta. Es decir, teníamos el sistema de medios masivos, que es este que está acá arriba, y tenemos ahora ya otro sistema público en la red, con condiciones complejas a ver cerca de cuándo las cosas son públicas o no, pero donde se permiten producir discursos que van a tener circulación pública, cosa que no había en la era de los medios masivos, y una especie de tercer sistema, bueno, no voy a hablar mucho acá, pero que está configurándose a través de otros plataformas que tiene acá, está denominado underground, ¿cierto? Donde el sentido también circula y a veces salta hacia los medios masivos o hacia las redes sociales mediáticas más públicas como Facebook, Twitter, etc. Y todo esto es una transformación del sistema mediático totalmente característico de la contemporaneidad que está basado en otras lógicas, ¿no? Aquí hay algunos indicadores de cómo pensar estos sistemas. No me voy a centrar mucho en eso porque si no, no voy a tener tiempo para avanzar en la exposición, pero en algún momento de las preguntas, si quiera haber interrogantes sobre eso, si hay preguntas sobre esto, voy a contestar con mucho gusto, ¿no? Una sociedad hipermediatizada cuenta con más de un sistema mediático. Este corte, yo insisto mucho, es mucho más importante que las diferencias entre modernidad y posmodernidad con respecto al funcionamiento de medios, es decir, porque ahora emergió otro sistema verdaderamente, y eso justifica mucho más hablar de lo contemporáneo, en el que se expanden lógicas hipermediáticas, es decir, lógicas que implican la producción de contenidos desde un sistema para pegar en el otro sistema, ¿cierto? Como hacen los youtubers o como hacen los colectivos, inician una acción publicando en las redes para tratar de llegar a los medios masivos y que de los medios masivos luego descienda eso hacia las redes y construir grandes colectivos sociales, y permiten a los nuevos actores publicar
construir colectivos sociales con unas lógicas que ya son hipermediáticas, no solo de la mediatización tradicional. Esta hipermediatización también afecta a todos los campos sociales juntos, ¿cierto? El acceso a la comunicación institucional que va a tener una universidad, pero están todos los actores de la universidad que administran sus propias redes, sus medios de comunicación dentro de las redes y publican y realizan publicaciones diversas, muchas de las cuales tienen que ver con esos contenidos y otras no, esta estratificación está afectando a todos los campos sociales del mundo de manera muy fuerte, ¿cierto? Los miembros del Parlamento, hay comunicaciones oficiales, pero están las cuentas individuales, son modificaciones muy importantes para comprender qué está pasando con la mediatización. La mediatización es central, pero no es todo, y esto es un congreso de comunicación y quiero hablar un poco de lo que corresponde a la parte de comunicación dentro de los marcos teóricos en los que yo trabajo, que se corresponde a la noción de circulación, ¿cierto? Una pregunta que nos podemos hacer es si la sociedad se volvió hipermediatizada con más de un sistema, ¿cómo circula el sentido en esa sociedad? Y esto también es importante porque también marca las diferencias entre una sociedad moderna, posmoderna y la sociedad contemporánea. Hay tres grandes escenas que uno al menos no puede evitar, y ya que es un congreso de comunicación, voy a dar un minuto sobre cada una de ellas, cuando piensa cómo analizar la comunicación, ¿cierto? Este es un gráfico que todos conocen, ¿cierto? Es el modelo del signo triádico de Peirce. Fernando puso acento en la presentación del libro que recordaba el lugar de esto en estos esquemas comunicacionales, ¿cierto? Y por supuesto me parece muy bien porque de alguna forma este modelo peirciano es el que ha quedado vigente para pensar la producción del sentido, ¿no? De la primera escena que yo voy a hablar incluye, por supuesto, y parte de esta concepción sígnica para pensar la comunicación, y es una escena de la era de los medios masivos a partir de un gráfico que dio a conocer Verón en la década de los 80, en particular en el año 87, en el cual utilizó 2 veces el triángulo de Peirce, ¿cierto? En este gráfico lo importante es esta barra que está acá, que yo he incluido. Él distinguía 2 momentos muy importantes. 3, ¿no? Uno es la producción, ¿cierto? Si este es un discurso que contiene condiciones de producción. Esto generó todos los estudios en producción, que son muy importantes. Hay mundos enteros que se dedican a estudiar más esto que otra cosa, y eso no va a cambiar fácilmente, como el mundo del arte, por ejemplo, ¿cierto? Donde se piensa la relación de un discurso con un autor, y esta tematización cada vez más compleja con los discursos en primera persona, literatura contemporánea, etcétera, 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 siguen y continúan siendo un centro de gravedad fundamental. Hay un segundo momento, y lo del tiempo es muy importante, que son los estudios en reconocimiento, los históricos estudios sobre efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que acá hay un hiato, hay una distancia entre tiempo y tiempo, entre este momento que son los estudios de producción y reconocimiento, que caracterizaron más a la época de los 80, los 90, y después hay algo de lo cual Verón habló, que era la diferencia, que es el nombre de la circulación, ¿cierto? Para hacer estudios de circulación había que estudiar la diferencia entre producción y reconocimiento, decía él. Estudiar esa diferencia nunca fue fácil, ¿cierto? Había que lograr que estos que estaban en reconocimiento hablaran, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. No había huellas de la circulación, había que lograr que eso se produjera y que ellos hablaran para poder estudiar esos efectos, había que hacer entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba el discurso en producción, pero después estaba lo que tenía que surgir de acá. En una sociedad mediática que tenía un solo sistema de medios, esta era la escena principal. Pero esto se ha transformado totalmente en la actualidad. Esta escena era la escena
de la cual habló Verón. Yo acá grafiqué hacia abajo porque las direcciones se han convertido en un elemento muy importante. Si la comunicación viene desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, por ejemplo, son elementos centrales a partir de que la estratificación afecta a los sistemas mediáticos. En la teoría de Verón, y esto se corresponde con lo que más o menos decía Yarbar también, solo estos construyen colectivos, y de un lado estaban los medios e instituciones y del otro lado los colectivos de actores individuales. La segunda escena que podríamos estudiar, que ya tiene que ver con una sociedad contemporánea, es lo que podríamos llamar una circulación intrasistémica dentro de cada sistema. Si este es el sistema de medios masivos, sería una circulación en sentido que circula aquí, entre los medios masivos, o en las redes, dentro de las redes, pero que no salta hacia los sistemas de medios masivos. Había circulación intrasistémica en la era de los medios masivos, por supuesto, ¿no? Las radios comentaban las noticias de los diarios, dentro de un sistema que era de los medios masivos, o la televisión comentaba la televisión, en eso que se conoció como televisión sobre la televisión, que yo llamaba metatelevisión, en algunos trabajos que publiqué. Hoy lo nuevo en esto, por supuesto, es, luego de la aparición de este sistema de Internet, cómo circula el sentido cuando es dentro de este sistema, ¿sí? Y acá viene el gran cambio, que es que eso que antes había que estudiar en reconocimiento a través de entrevistas, focus, etc., la circulación, que era difícil de estudiar en la era de los medios masivos, ahora está expuesta en la pantalla de un celular, ¿cierto? Es decir, porque alguien produce un discurso, alguien contesta, y uno puede hacer un estudio en producción, un estudio en reconocimiento y postular cuál es la circulación, qué es la diferencia entre estos dos fenómenos, porque están expuestos y visibles gracias a la emergencia de las redes sociales. El fin de la invisibilidad de la circulación es característico de la época en que vivimos. Hoy la circulación es visible, está expuesta y la podemos estudiar, la podemos graficar, la podemos pensar claramente, y eso se debe a una de las características de la digitalización, de la cual se habla menos, porque siempre se habla de la virtualización, que es la materialización a partir de que todos los dispositivos mediáticos se volvieron digitales y compatibles entre sí, ¿cierto? Y lo que queda expuesta es la diferencia que caracteriza a la sociedad, a la circulación como diferencia en una sociedad. Habla el presidente y contesta a alguien inmediatamente. Inmediatamente lo que vemos es que esa comunicación, que por supuesto ya no es lineal ni de ninguna manera, se produce por diferencia, y esto caracteriza a la sociedad contemporánea. Voy a dar un ejemplo rápido para decir qué es lo que me parece que es interesante de lo que pasa en relación con esto. La circulación se produce a través de flujos que van desde las redes sociales a los medios masivos y de los medios masivos a las redes sociales. Y a veces algunos artistas, por ejemplo, intervienen dentro de esos flujos utilizando las redes sociales para construir significados políticos, sociales, culturales, extremadamente valiosos, ¿cierto? Este es el esquema de la circulación, ¿cierto? El sentido circula asciende porque alguien publica dentro de una red social, puedes ascender de la red social a los medios masivos y después descender. Este es un gráfico que nosotros trabajamos con el proyecto de investigación y la cátedra. Generamos después de investigar más de 70 casos, ¿cierto? El ejemplo que quería dar es un ejemplo que hace esto, es decir, alguien publica un contenido y queda en las redes sociales, no asciende a los medios de comunicación masiva, pero fíjense qué significativo. Con motivo de un acontecimiento que se produce el día 19 de octubre del año 2016, el colectivo Ni Una Menos en Argentina convoca un paro nacional de mujeres por 2 horas como protesta contra la violencia de género y para visibilizar la desigualdad. La iniciativa se genera por el asesinato de una niña, de una mujer de 16 años, de Lucía Pérez, violada y asesinada en Mar del Plata.
En ese contexto, una artista argentina, una gran artista, Graciela Tacchini, publica esta foto en Facebook ese día. Obviamente es una foto muy impactante. Cuando yo la vi, me quedé impactado, incluso empecé a tener intercambios con Graciela, ¿no? Y había un texto que ella publica que dice: foto performance de Graciela Tacchini, como mujer golpeada, adhesión a este día. Lanzar esa imagen a una circulación que fue totalmente interna, intrasistémica, dentro de las redes sociales, porque no pasó a los medios masivos, pero a su vez lanzarla con la posibilidad de que cualquiera la pudiera compartir, en un flujo de sentido, en un determinado acontecimiento social, es un fenómeno característico de la comunicación contemporánea. Es muy interesante porque ella, yo la consulté, ella no había exhibido esa foto en ninguna muestra, sino que la publica por primera vez en Facebook, ¿cierto? El arte contemporáneo aparece acá como inscripto dentro de los flujos de las redes sociales, interviniendo en la lógica de un acontecimiento social como un objeto de conciencia. Lanzado a la circulación, lanzado a que cualquiera lo pueda compartir. Y ya deja desde el principio de ser cualquier tipo de objeto único para ser un objeto de conciencia social. Eso es un fenómeno muy contemporáneo de fenómenos de circulación que además se producen por el uso activo de las redes. Lo que podríamos considerar una tercera escena de la comunicación contemporánea, y diferente de lo que pasaban por supuesto, modernidad, posmodernidad, es la circulación cuando ya no es intrasistémica, sino intersistémica, entre sistemas mediáticos. Esta era la imagen de esa circulación descendente de las instituciones a los colectivos de actores individuales de los medios masivos. Estas ya son todas direcciones y formas de circular el sentido de nuestra contemporaneidad. En un caso que estudié con bastante detalle, Fernando dijo que iba a compartir el libro, lo agradezco mucho. Invito a que lean un trabajo que se llama Chicas Bond, y yo no lo voy a explicar en detalle aquí, es un análisis extenso, que fue un análisis de un proyecto fotográfico en la red que fotografiaba chicas argentinas que andaban en colectivo por la ciudad de Buenos Aires. A través de un análisis muy detallado pude ver cómo eso comienza en las redes y va generando una primera fase, empieza a construir un colectivo de seguidores. Ese colectivo crece a partir de que una celebrity comparte una foto de ese proyecto, llega a los medios masivos, es comentado por los medios masivos y se siguen produciendo publicaciones que van a generar a su vez un nuevo momento en el que va a producirse un nuevo crecimiento del colectivo. Cuando hablo de las lógicas hipermediáticas, quiero decir que los actores sociales que manejan cada vez más la mediatización trabajan con lógicas complejas, haciendo que el sentido circule de sistema a sistema para construir colectivos, para poder comunicarse, etc. El desarrollo del Ni Una Menos en la Argentina tuvo un ejemplo, una circulación parecida. Comienza con algunos intercambios en Twitter y luego utilizan una estrategia muy específica para lograr que lo que iban a organizar se diera a conocer y llegara a los medios de comunicación masiva, cosa que sucedió, y eso generó una grandísima movilización. Son lógicas mediáticas y de la circulación contemporánea que no existían en la modernidad ni posmodernidad, en las cuales las redes sociales no estaban presentes. Entro en la parte final de la exposición, espero no haberme extendido mucho. Voy a comentar un análisis que hicimos y cerrar con algunas conclusiones de lo que me parecen importantes acerca de cómo cambiaron los acontecimientos modernos y posmodernos y están cambiando en nuestra contemporaneidad. Nosotros, como equipo de investigación, hicimos una presentación en Brasil de esta investigación que yo voy a hacer. No la voy a presentar de ninguna manera entera. Me interesa algunos aspectos sobre el cual voy a presentar conclusiones que no estaban en ese momento todavía elaboradas. Lo que me interesa es insistir en esta cuestión de cómo este presentismo y la mediatización y las nuevas posibilidades de la circulación está afectando el funcionamiento de la vida social
a punto tal de que nos encontramos todo el tiempo con fenómenos que ya adquieren características diferentes. Parto de distintos, acá puse solamente 3 textos, ¿no? Textos que reflexionan sobre el funcionamiento de la construcción de los acontecimientos en la era posmoderna, ¿cierto? En la era de los medios masivos, podríamos decir, ¿no? Algunos análisis muy clásicos de Eco, como uno que fue el casamiento de Lady Di, por ejemplo, ¿no? Y cómo funcionaban las transmisiones televisivas, que lo compara con momentos anteriores, cómo eran las transmisiones de los casamientos de Grace Kelly. Un libro muy clásico de Verón, Construir el acontecimiento. El libro de Katz y Dayan, que todos conocemos, ¿cierto? La historia en directo, la retransmisión televisiva de los acontecimientos, para pensar un poco cómo funcionaban los actores sociales y la mediatización en esa época y cuál es la diferencia con el momento actual. Había una fuerte idea de que los acontecimientos se construían, ¿cierto? Y eran construidos por los medios y las instituciones, y lo que empezamos a ver ahora es qué pasa a medida que hay una especie de funcionamiento estratificado de sistemas mediáticos y los actores, enunciadores sociales múltiples intervienen en relación con el acontecimiento. El acontecimiento que nosotros analizamos es un evento que nos interesaba mucho, que era un discurso que dio el presidente Alberto Fernández de la Argentina cuando se presenta ante la Asamblea Legislativa para dar inicio a las sesiones de ese año. Siempre que habla un presidente es importante porque se moviliza toda la mediatización, ¿cierto? El presidente encarna un poder a través de un cuerpo, encarna el poder ejecutivo, y lo hicimos en un contexto que nosotros atendimos mucho, que era un contexto de una doble polarización de la sociedad argentina. Por un lado, una polarización política, que estaba claramente dada por el resultado de las últimas elecciones pocos meses antes, donde una fuerza había tenido el 48% y la otra el 40%, ¿cierto? Por un lado Juntos por el Cambio con el presidente Macri, por el otro lado Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner con el 48%, pero también una polarización cultural que tenía que ver con un tema que va a ser fuerte en este acontecimiento, que es el tema del aborto. El año anterior no se había logrado aprobar una ley a favor del aborto. Este era un tema importante en ese momento, y podríamos decir que esta polarización, que es compleja, porque hay sectores, por ejemplo, de Juntos por el Cambio que están a favor del aborto, mientras que otros no, esa fuerza está segmentada, podríamos decir, en relación con este tema, la otra es más homogénea. También era una polarización importante para el evento. Lo que nos interesó mucho fue que estos distintos análisis posmodernos que nosotros mirábamos ponían mucho acento en la diferencia entre el antes, durante y después de los acontecimientos. Esto aparece en el texto de Katz y Dayan, ¿no? Donde hablan de un primero, un momento anterior, en su negociación entre empresas, comunicadores y audiencias. Un después dicen su representación por parte de los comunicadores del acontecimiento, y finalmente en la celebración por parte de los miembros de la audiencia en sus hogares. Verón también había puesto un gran acento en esta diferencia, ¿no? Decía, la actualidad como realidad social en devenir existe en, por y por los medios más informativos. Esto quiere decir que los hechos que componen esta realidad social no existen en tanto tales, en tanto hechos sociales, antes de que los medios los construyan. Después que los medios los han producido, en cambio, estos hechos tienen todo tipo de efectos, ¿no? Después que los medios han producido, los acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples existencias fuera de los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que dicha realidad es nuestra realidad, vale decir, intersubjetiva. Nosotros pensamos, el esquema analítico, el marco, tratando de determinar un momento antes de que el presidente hablara, el momento en que él habla y lo que pasaba después. Y este es un esquema previo, ¿no? Pensando que iba a haber flujos
de sentido que surgieran del acontecimiento y flujos que vinieran desde los medios hacia el acontecimiento. Y también pensamos distintos espacios para tratar de atender qué era lo que aconteció iba a acontecer en ese acontecimiento. Uno que era el recinto, el interior del Congreso, donde iba a hablar el presidente, lo que iba a pasar en la plaza, afuera, lo que iba a pasar, o lo que estaba pasando en los estudios de televisión, por supuesto, y lo que iba a pasar en los espacios mediáticos como las redes y plataformas que iban a ir integrando estos distintos espacios. El análisis se extendió a televisión, diarios, canales de streaming, Instagram, Twitter, YouTube, plaza pública, humor, lo que pasaba en las redes. Y hicimos un análisis distinguiendo estos tres momentos. El momento antes, los portales, los medios de comunicación masiva, quisieron hacer una estrategia muy profesional, que es adelantar de qué iba a hablar el presidente. Investigar, consultar, cómo se prepara el presidente, jubilaciones, aborto y reforma judicial, decía Perfil, qué piensa y qué hará Alberto Fernández, aborto, medidas para la clase media, Infobae, bueno, distintas publicaciones. Ahora, ya que empieza a aparecer la cuestión más interesante, pues es una lógica muy tradicional. Hicimos un análisis de hashtags y de lo que pasaba en Instagram y en Twitter. Ustedes van a ir viendo los nombres de todos los investigadores, por una razón de tiempo no los voy a nombrar ahora, pero esto va a quedar grabado y al final están todos en una placa. Trabajamos a partir de esa idea de que hay una polarización política y cultural en la distinción de hashtags, y encontramos dos hashtags que se opusieron políticamente, uno interno al espacio político del Frente de Todos, de Alberto Fernández, más cercano al presidente, y otro más cercano a la presidenta, y después claramente dos hashtags que estaban uno a favor y otro en contra del aborto. Lo que encontramos fue que, por ejemplo, uno de los hashtags que apoyaba al presidente empezó 4 o 5 días antes, a partir de una convocatoria que realiza la agrupación La Cámpora, liderada por el hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y que estos hashtags en contra del aborto, a favor del aborto, y uno que es de la Asamblea Legislativa, que surge de las cuentas oficiales cercanas al presidente Fernández, surgen más cerca de la fecha del acontecimiento. El análisis de streaming de las cuentas oficiales empezaron a mostrar cuestiones muy interesantes cercanas al acontecimiento, ¿no? Hicimos análisis de la cuenta de @CasaRosada, y este es el gráfico importante, ¿cierto? Lo que encontramos fueron flujos ascendentes y descendentes. De las cuentas de la Casa Rosada, de la cuenta de YouTube, por ejemplo, surge un hashtag que se llamaba Asamblea Legislativa 2020, que se va a instalar luego en la transmisión televisiva de los canales públicos. Los canales públicos dijeron, nosotros no vamos a generar ningún hashtag, vamos a sumarnos al que viene desde las cuentas oficiales. Eso generó un flujo ascendente. Y lo que pasó también fue que palabras que dijo el presidente durante el acontecimiento se convirtieron en hashtag en las redes sociales como temas de discusión. Una de ellas fue, somos un gobierno de científicos, no de CIOs. Entonces, esta frase generó un hashtag en el cual se comentaba de distintas formas lo que había dicho el presidente. El sentido ascendió, el sentido descendió, y además generó contraflujos por humoristas que se burlaban de personajes que estaban dentro del recinto, por ejemplo. Si interesa mucho de todo esto, ver entonces que hubo una preconstrucción por los medios masivos del acontecimiento, pero también hubo una preconstrucción de las agrupaciones políticas y culturales a favor y en contra del aborto, además de flujos simultáneos, ascendentes y descendentes durante el evento. Cuando pensamos
el análisis también pensamos en qué pasaba con los actores sociales. Un análisis en redes, hecho por uno de los investigadores del proyecto, David Taraborelli, mostró comunidades en Twitter, una a favor del aborto, las comunidades políticas del Frente de Todos, la comunidad de Juntos por el Cambio, y lo que hicimos fue tratar de comparar con los resultados de una observación de tipo etnográfica que hicimos en la Plaza del Congreso. En la Plaza del Congreso encontramos que había pantallas, la mediatización organizando el espacio público, y que 3 pantallas, 4 porque había una más en el medio, y pudimos identificar a los principales actores dónde se disponían en la plaza, encontrando que, por ejemplo, la agrupación La Cámpora, que había generado ese hashtag con mucha anterioridad, estaba ubicada en el centro de la plaza, cercana a otra agrupación política. En el fondo estaba la agrupación Provida, que era antiaborto, y esto fue un resultado muy interesante, y acá viene la cuestión a través de la presencialidad, llamativamente agrupaciones más a favor del aborto estaban ausentes en la plaza. Pero cuando miramos otra vez el mapa del tiempo del acontecimiento, vemos algunos comportamientos singulares. Hubo publicación de contenidos a favor de la marcha y de la presencia del presidente, como ya dijimos, de la Cámpora, pero hubo un crecimiento, fíjese esta línea verde, fuerte de publicaciones en Twitter a favor del aborto, pero justamente de los miembros que no estaban presentes en la plaza. Es decir, que cuando vieron por la mediatización que el presidente iba a lanzar un proyecto de ley a favor del aborto, se hicieron presentes pero a través de la mediatización. Luego, Juntos por el Cambio apareció en el momento final. Me estoy acercando al final del análisis. Ya estoy cerrando. Gracias a que pudimos identificar a los actores sociales en la plaza, y a que pudimos ver los contenidos que se publicaban, pudimos identificar en cada sector de la plaza con qué hashtags estaban publicando. Eso nos parecía muy interesante, ¿no? Los que eran pro vida, que se habían ubicado atrás, publicaban con un hashtag que el aborto es polarización. Los que eran a favor del aborto estaban ausentes en la plaza. Y con los 2 hashtags a favor del gobierno se habían ocupado en el centro de la plaza las agrupaciones. Muchos que estaban dentro del palacio también publicaban con este hashtag. Esto nos permitió pensar la mediatización, la presencialidad, la ausencia y entender las lógicas de los nuevos acontecimientos contemporáneos, por lo menos la de este acontecimiento contemporáneo. Conclusiones sobre esto. Los tiempos de los acontecimientos posmodernos implicaban una fuerte diferencia entre el antes, que era el tiempo de la espera, el presente, que era el momento en que el acontecimiento pasaba a existir, el de la representación, el esperado, según Katz y Dayan, el de la representación de la historia, y un momento después, que era el de la disputa por la significación de lo acontecido, ¿cierto? En los acontecimientos contemporáneos, el antes ya no es el tiempo de la espera, ¿cierto? Previo a la existencia del acontecimiento solamente, sino el de la preconstrucción activa del sentido del acontecimiento. Los hashtags ocuparon un lugar central en la movilización y en las demandas que se iban a establecer. El presente de los acontecimientos es difícil hoy definirlo como el tiempo de una representación, porque no es solo una representación, ¿cierto? Es un tiempo de flujos de sentidos simultáneos, en el que algunos flujos nacidos antes, como el de Asamblea Legislativa, circulan de abajo hacia arriba, y otros surgidos en el mismo momento del acontecimiento, como pasó con la frase sobre los CIOs, se van a expandir de la televisión y del streaming hacia las redes. Es un momento complejo de una intensísima circulación de abajo hacia arriba. Y en el que los actores, colectivos, individuales, antes testigos mediáticos del acontecimiento, intervienen plenamente como actores presenciales, productores intersubjetivos y como productores claves de la circulación de sentido. Con respecto al momento posterior, ya no es el tiempo exclusivo de la disputa por la significación, por más que eso pasa,
Porque esa disputa comenzó antes, durante y se extendió al después, podríamos decir. La mediatización complejiza el funcionamiento de los tiempos debido a la forma en que ocupan en espacios públicos, gracias a la producción de discursos, lugares los actores sociales. La lógica del después, podríamos decir, que era la del momento del espectador, de su actividad, parece haberse extendido y adelantado, gracias a la nueva mediatización, al antes y al durante. ¿Cierto? Por eso preconstruyen, por eso generan sentidos en el durante y generan contracorrientes y corrientes en el durante. El antes, pasado y el durante, presente, van a estar fuertemente afectados por eso que se consideraba como una lógica del después. Con esto querría concluir, decir que en nuestra contemporaneidad estos fenómenos transversales afectaron la crisis de los medios de comunicación masiva, están atrás también de la emergencia de las nuevas plataformas mediáticas con sus nuevas lógicas, pero que están afectando también a las instituciones, a los acontecimientos, y que de alguna forma eso es sumergirnos en discusiones de nuestra contemporaneidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Estupenda. Da para empezar y seguir, pero vamos a darle la palabra ahora, precisamente porque en esta nueva comunicación ya no hay solo testigos quietos y mudos, sino una movilización. En este caso tenemos el chat abierto y el canal de YouTube en el que se transmite simultáneamente esta estupenda conferencia inaugural, por la que mucho le agradecemos al doctor Mario Carlón. Entonces, si quieren enviar preguntas, tenemos un tiempo, ¿sí?, para redondear esta especie de cartografía completísima y complejísima de nuestro tiempo, inseparable, como bien lo probó el doctor Carlón, de una comunicación intensísima y que sigue esa circulación, ese término de Eliseo Verón, tan útil, ¿verdad?, para explicar nuestro tiempo. Así que muchísimas gracias, Mario, estamos esperando acá. Quizás mientras esperamos la llegada, todo el tiempo que tú hablabas yo veía el fantasma de un canadiense, ¿sí?, que llegó a ser, así como Humberto Eco una vez salió en el Time, decía The Master of the Sign, el maestro de los signos, porque era el semiótico cuyo rostro más conocía la cultura popular, ¿no? Entonces yo veía a McLuhan todo el tiempo, ¿no?, señalando con el dedo, decía, yo les dije, yo ya les dije esto, ¿sí? Pero acá tenemos la primera pregunta. Llega así: ¿por qué caracteriza como underground, subterráneo, ¿no?, a WhatsApp, Zoom, etcétera? ¿Está abajo de qué?, pregunta Tanius Karam. ¿No estaría en su lugar como epifenómeno de la realidad? Gracias nuevamente, completa, muy interesante. Esa es la primera pregunta que llega de Tanius Karam. Hay distintos... muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por tu comentario también y por hacerme llegar esta pregunta de Tanius. Hay distintos criterios por los cuales he tratado de distinguir ahí esos sistemas mediáticos. Y esos criterios tienen que ver con cuestiones que son, por ejemplo, el acceso a los discursos, ¿cierto? Es decir, el acceso a los discursos de los medios de comunicación masiva, que se consideran en general públicos, al margen de que en determinados momentos y determinados tipos de productos son pagos, etcétera, es un acceso mucho más general que el acceso a WhatsApp. Ahí es cuando comienza esta cuestión muy clara. Si uno observa la cuestión del acceso, una dificultad que tenemos todos los que investigamos mediatización, debido a que WhatsApp está encriptado de extremo a extremo, es tratar de pensar cómo circulan los discursos. Y entonces esta idea del underground tiene que ver con que es como el underground de los otros sistemas mediáticos, donde el acceso es mucho más importante. Es decir, vos tenés un acceso claramente a los discursos de los medios masivos, que es diferente al que sucede a los de las redes sociales, por más que en las redes sociales
uno tiene distintas formas de habilitar ese acceso o no, pero en general gran parte de los contenidos son públicos, pero los sistemas que están ubicados mediáticos, en el sistema mediático que es el underground, el acceso siempre es mucho más dificultoso, lo cual no quiere decir que contenidos que se generan en WhatsApp no puedan llegar a los medios masivos o que no puedan llegar a las redes sociales. Y esto se utiliza muchas veces para operaciones políticas. Se generan contenidos en WhatsApp que se suben a través de un fake, por ejemplo, a las redes sociales y a veces circulan hacia los medios de comunicación masiva. Pero la cuestión del acceso es una de las dimensiones indudablemente claves. Otra distinción que permite pensar estos sistemas mediáticos es la presencia o no, por ejemplo, de protocolos de publicación. Los medios de comunicación masiva que están arriba tienen fuertes protocolos de publicación, por más que se han debilitado bastante un poco quizá en los últimos años, mientras que en WhatsApp no hay ningún protocolo de publicación, ¿cierto? Es decir, los contenidos para su publicación son resueltos, cuáles son los protocolos por los individuos generalmente que son los que manejan las cuentas. Entonces estos criterios, que son principalmente 4, tratan de construir de manera lo más consistente posible, distinguir diferentes sistemas mediáticos. Yo creo que claramente no podemos ubicar a WhatsApp junto a las publicaciones que se realizan en Facebook o a las que se realizan en los medios de comunicación masiva. Una cuestión importante que siempre conviene aclarar en esos esquemas, ¿cierto? Que cuando se pone Facebook no se está poniendo la corporación Facebook, porque mucha pregunta que muchas veces me hacen es ¿por qué si Facebook es la corporación más poderosa del mundo no está arriba y los medios de comunicación masiva abajo? Y en verdad lo que se está poniendo cuando se pone Facebook no es Facebook como corporación, sino el conjunto casi que tiende al infinito, podríamos decir, de las cuentas que publican contenidos en Facebook. Porque lo que nos está interesando es estudiar la circulación que se produce entre sistemas mediáticos. Tanius, espero haber respondido, aunque sea mínimamente, esa pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, Mario, generado muchísimo interés. Rosemary Machicado pregunta, ¿de qué manera estos flujos conforman una nueva configuración de sentido respecto del acontecimiento? Y yo traté de mostrar que la generan, ¿no? Es decir, obviamente en los acontecimientos políticos de la modernidad y la posmodernidad había preconstrucción por parte de los actores sociales, pero no había preconstrucción ni circulación pública como se puede hacer ahora. Y eso sería una gran diferencia, ¿cierto? Esto va... la transformación de los sistemas mediáticos y lo que habilitan los nuevos sistemas mediáticos ha generado esta complejidad que traté de describir mínimamente a partir de una investigación que hicimos con todos los miembros del equipo así, ¿cierto? Y lo que encontramos un poco es esto, que ese momento que es el momento del acontecimiento, retransmisión, es un momento donde circulan muchísimos sentidos que no surgen solo del acontecimiento. Ya nadie está esperando solamente el acontecimiento. Ya están todos preconstruyendo el acontecimiento para poder apropiarse de ese acontecimiento. Y lo mismo están haciendo en el mismo momento que se está produciendo. Los que están en la plaza con sus teléfonos celulares, los que están en su casa generando memes a partir de lo que capturan de la pantalla de televisión, las corrientes y las contracorrientes de sentido y las formas de intervención. Había una modalidad muy característica en la era de los medios masivos, esto se estudió bastante en Estados Unidos, que era, por ejemplo, después de los debates presidenciales, salir a intervenir fuertemente en los medios para definir el sentido del debate, a ver quién ganó y quién no, ¿no? Los think tank trabajaban sobre eso.
Hoy no tiene sentido esperar ese momento, porque toda la discusión del acontecimiento ya comenzó antes, ya comenzó por las agrupaciones que convocaron, por el uso de los hashtags, ya están marcando la cancha, podríamos decir, el desarrollo del acontecimiento, y ese lugar de que ocupa el centro de la escena y está en la pantalla de televisión, es un lugar entre muchos otros, y el lugar de la institución es un lugar entre muchos otros, entre flujos de sentido intensos, que se están produciendo en la disputa por la significación. Esto me parece que es muy importante, muy radical y muy de nuestra contemporaneidad. Y lo están haciendo a partir de que accedieron a la posibilidad de publicar, lo están haciendo a partir de que a su capacidad de producir contenidos, lo están haciendo a partir de que manejan los recursos del arte contemporáneo, tengan o no tengan mayor formación, no importa, ¿cierto? Esto lo hablaba Armando Silva también, ¿no? Los ciudadanos urbanos hoy están embebidos en el arte contemporáneo, ¿no? En la apropiación, en la intervención, la generación de memes que generan contracorrientes de sentidos. Es decir, el montaje, el collage, etcétera. Toda esa son herramientas, son armas para la producción de la significación y la disputa del sentido de múltiples actores sociales, y entonces esto es una investigación en desarrollo en la que nosotros de a poco vamos avanzando en la conceptualización, en verdad, ¿no? O sea, la investigación la hicimos, ahora estamos avanzando en la discusión de los fundamentos, ¿no? Cuando presentamos esto en Brasil, esta discusión sobre el antes, el durante y el después no estaba, por ejemplo, como la presenté hoy, ¿no? Y estamos discutiendo estas cosas para tratar de entender de que algo que era emblemático de la caracterización de la cuestión de la posmodernidad, que fue la discusión sobre la construcción de los acontecimientos, merece una nueva discusión, porque lo que está pasando ahora, a partir de que todos tienen sus dispositivos móviles y que pueden generar hashtags antes, etcétera, está cambiando también el funcionamiento de esos acontecimientos, y esto es un síntoma, me parece a mí también, de esto que podemos considerar la contemporaneidad. Acá hay un comentario, hay muchas cosas acá, lamentablemente se nos va acabando el tiempo porque 13:30 empezamos con las ponencias y estoy frente a una mesa, entonces tenemos algún Perdón si fue un minutito poco más. extensa. No, para nada, fue por las reacciones. Acá alguien comenta muy en la línea de lo que estabas hablando, Mario, dice, no hay duda de que las distintas agencias de gobierno aprovechan la conversación previa al evento para pulir y alterar el mensaje del evento. Me hace acordar a los músicos de rock and roll en vivo hoy, que tienen un dispositivo, ¿verdad? Tiene una aplicación que va cambiando cualquier, ¿no? Acto de desentonar. O sea, en tiempo real, la voz que sale es un vivo mejorado, ¿no? Y esto que tú mostrabas de la plaza, ¿no? Pero vamos a leer un par más que nos da el tiempo justito, dice Stephanie Balbi. Dice, sobre los medios de comunicación, podemos comprender que hoy en día las redes sociales tienen un gran poder sobre el individuo y cuando, entre comillas, fallan es como hacer un boicot hacia los usuarios. Creo que ya no es la máquina la extensión del sujeto, sino que son las redes sociales o los mismos medios digitales. ¿Qué piensa usted? Me parece que se me escapó la primera parte de la pregunta, pero básicamente sobre redes sociales, yo creo que hoy vivimos un momento singular en su estudio, me parece a mí, ¿no? Es decir, hay cuestiones que surgieron claramente, que es un momento utópico que hubo al inicio de las redes sociales, todo esto que se ha discutido mucho, que se ha señalado, la vocación de libertad que estaba presente en ellas, y un momento distópico que vino después en su enfoque, podríamos decir, a partir de que Internet se dividió en islas, que son corporaciones, ya no entramos a Internet, entramos a Facebook, entramos a Twitter, entramos a Twitch, etcétera, ¿no? Eso provocó una evaluación bastante diferente, y ahí hay un montón de análisis que son muy importantes, los análisis de mediatización profunda o de dataficación, que muestran el poder de los algoritmos, el poder de las corporaciones, el extractivismo de datos, la manera en que trabajan. Todo eso es real y es una parte importantísima de la situación actual de las redes. Ahora, por otro lado, está pasando todo esto que también yo estuve hablando hoy, me parece a mí, me parece que es muy interesante, que es que muchísimos más actores enunciadores se sumaron a los espacios públicos, empezó una circulación de sentido altísimamente compleja,
empezó a haber un poder que ya no es el poder solamente de los actores institucionales, sino que es el poder de la circulación del sentido, que es un poder que también influye incluso en esto que estábamos viendo recién, la construcción de los acontecimientos, ¿cierto? Es decir, hoy estas cosas son a veces transparentes y casi siempre oscuras, no son fáciles de saber ni de estudiar, ¿cierto? ¿Quién convoca a una conferencia, a una marcha? Bueno, una de las cuentas que convocó a estos hashtags, el que tuvo más publicaciones, es una cuenta muy poco transparente, que tiene muy pocos seguidores, pero sin embargo es claro que hubo una agrupación atrás y que acompañó esa publicación. Y que además generó una movilización muy importante en ese espacio público. Todo eso no es tampoco transparente, sino que es lo que uno ve en ese lugar después, quiénes son los actores sociales que están presentes, cómo se comportan, etc. Entonces, hoy están interactuando en las redes sociales los actores enunciadores orgánicos que construyen colectivos, por ejemplo, para ir a acompañar a una marcha, convocan y los construyen, muchos son militantes que además forman parte de esa agrupación, pero mucha gente que se suma a eso y que por ahí no es militante permanentemente. También es muy importante un elemento más que tiene que ver con los enfoques no antropocéntricos, saber que eso sucede también, porque no solo hay actores individuales publicando, sino que están acompañados por los algoritmos que en este caso trabajan a favor de ellos, porque por ejemplo, funciona la notificación, que es un elemento componente y automático de las redes sociales, ¿cierto? Es decir, yo estoy suscrito a una cuenta y cada vez que alguien publica o tengo un amigo, me informa de que esa persona publicó. Eso funciona de manera automática en la inteligencia artificial y tiene tanto poder de funcionamiento dentro de la construcción de los colectivos como el hecho de que yo publique un contenido artesanalmente cada vez que me lo toque poner a escribir. Entonces, no es solamente que los algoritmos están en poder de las corporaciones. El ambiente de red en que nosotros nos movemos está altamente marcado por la inteligencia artificial y trabaja de modos diferentes permanentemente porque funciona con un nivel de automatización importante. Entonces, toda esta cuestión es una cuestión compleja donde necesitamos enfoques no antropocéntricos que nos permitan pensar cómo están funcionando, por ejemplo, en el desarrollo de un acontecimiento. Mario, te agradezco muchísimo. Esto evidentemente daría para empezar un seminario intensísimo ahora, pero el tiempo se nos ha agotado. Un millón de gracias por la paciencia, empezamos tarde, pero muy bueno. muy agradecido por la invitación, a vos, Fernando, a Felafax, y bueno, y las preguntas que me están haciendo llegar, muy agradecido por haber participado nuevamente en este importante congreso latinoamericano y bueno, larga vida Felafax. Muchísimas gracias por tu presencia, toda la fuerza que le pusiste en esta magnífica conferencia inaugural. Te mando un abrazo real y virtual. Chao, Fernando, gracias. Chao, chao.